Con los años fue cayendo en una depresión mucho más profunda. En 1965 intentó quitarse la vida y fue su madre quien lo salvó a tiempo. Agosto de 1962, en una oficina de Liverpool, Brian Epstein, flamante manager de The Beatles, se reúne con Pete Best, por ese entonces el baterista de la banda. Y no es una reunión cualquiera, es una sentencia. Después de unos minutos incómodos, Epstein mira a Pete a los ojos y le suelta sin anestesia que los chicos ya no lo querían en la banda y que querían reemplazarlo por el baterista Ringo Starr. Y así sin rodeos terminaba el sueño de Pete Best, justo antes de que el mundo conociera a los Cuatro Fantásticos de Liverpool. Soy Mario Freiría y en este video te voy a contar la verdadera historia del dramático despido de Pete Best, el primer baterista de The Beatles. Pero antes de continuar, si te gustan las historias de rock, te invito a suscribirte a mi canal. Durante los primeros años, The Beatles pasaron por distintas formaciones de la banda. Por un momento, el bajista fue Stuart Sutcliffe, por la batería pasaron Tommy Moore y Norman Chapman. Ya hacia mediados de 1962, la banda tenía una formación estable, con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Pete Best en la batería. Esa formación estaba súper afilada y compacta, ya que tocaban noche tras noche en distintos clubes de Hamburgo y también en el legendario The Cavern Club de Liverpool. El público realmente deliraba con su energía y su frescura. Y Pete, con su look serio, su peinado perfecto y su actitud reservada, tenía un magnetismo especial propio. Era de hecho el más popular con las chicas, incluso más que el mismo Paul. Muchas de las fans iban a ver en vivo a Pete y no a The Beatles. Y eso, según algunos rumores, incomodaba a sus compañeros de banda. Ese mismo verano, Brian Epstein logró firmar contrato con el sello EMI y ahí fue el comienzo de todo. The Beatles entrarían a grabar junto a un tremendo productor como lo era George Martin, pero desde ese momento algo comenzó a desquebrajarse. Martin escuchó sus primeras sesiones y fue claro: no me meto en las decisiones de grupo, pero en el estudio el baterista lo elijo yo. Y es que no estaba muy convencido del sonido y de la performance de Pete. Pero eso no era mayor problema. De hecho, era muy común por ese entonces que grandes bandas usaran bateristas de sesión para grabar en sus discos. Pero lo que ocurrió fue que la semilla de la duda ya estaba plantada. Además, The Beatles ya conocían a Ringo Starr, baterista de la banda Rory Storm and the Hurricanes, que incluso había oficiado como reemplazo de Pete en un show en el que Pete no se pudo presentar. De hecho, cuando terminó ese mismo show, los tres Beatles restantes se miraron y supieron que con ese baterista tenían algo especial. Lograban un sonido y una dinámica que no podían lograr con otro. Entonces la decisión estaba tomada, pero no tuvieron el coraje de decírselo ellos mismos. Le pidieron entonces al manager Epstein que hiciera el trabajo sucio. Pete Best de esta manera fue despedido sin demasiadas explicaciones, de un día para otro, justo cuando todo estaba por explotar. Y de hecho explotó. En 1963, The Beatles lanzan su primer álbum, Please Please Me, con el que comenzaron a conquistar al mundo y se convirtieron en las más grandes estrellas del planeta. Mientras tanto, Pete Best quedó sumido en la oscuridad. De hecho, la noticia de su salida provocó un revuelo tremendo entre las fans. El día del debut oficial de Ringo Starr como baterista de The Beatles, en el mítico The Cavern Club de Liverpool, hubieron gritos, pancartas y peleas. Las fans coreaban: Ringo nunca, Pete Best para siempre. Pero Starr supo aguantar el temporal y se fue ganando el carisma del público con su simpatía, su estilo relajado y su innovadora forma de tocar batería. Pete, mientras tanto, cayó en una depresión profunda. Estuvo semanas sin salir de su casa. No entendía qué es lo que le había pasado. Epstein le había ofrecido un puesto en otra banda, The Mercy Beats, pero Pete lo rechazó. Incluso amenazó con iniciar acciones legales, a lo que Epstein se defendió, aduciendo que él había cumplido el contrato al buscarle otro trabajo. Al poco tiempo, Best formó su propia banda, The Pete Best Combo, y hasta lanzó un disco titulado confusamente The Best of the Beatles. El público llegó a pensar que era un disco oficial del grupo. Sin embargo, eso no era así, y esto se convirtió en uno de los primeros clickbaits del mundo discográfico. Aunque en este caso era algo legal, su apellido era Best y había integrado The Beatles. A pesar de esta movida marketinera, el disco fue un completo fracaso. La crítica lo destruyó. Y mientras los Beatles hacían historia revolucionando la música, Pete Best quedaba cada vez más alejado del centro de la escena.
Con los años fue cayendo en una depresión mucho más profunda. En 1965 intentó quitarse la vida y fue su madre quien lo salvó a tiempo. Y aquí una curiosidad, a pesar de que Pete nunca más habló con sus compañeros de The Beatles, su madre sí permaneció en contacto con ellos. De hecho, cuando John Lennon buscaba medallas militares para usar en la icónica portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la madre le prestó las medallas usadas por el padre de Pete. Pete luego trabajó primero en una panificadora y luego en la administración pública. Nadie lo reconocía, nadie hablaba de él. Ese silencio y ostracismo lo destruía. Con los años, cada Beatle fue dando su versión sobre los hechos. John Lennon fue el más duro. Era un baterista malo, nunca mejoró. Lo pusimos solo porque necesitábamos un baterista para los shows de Hamburgo. Paul, como siempre, fue más diplomático. Necesitábamos al mejor baterista de Liverpool y ese era Ringo. George, también coincidiendo con su personalidad, fue el más compasivo. Podríamos haberlo hecho mejor, pero la historia es la que es. Ringo tenía que estar, solo que llegó en otra escena de la película. Pete, por su parte, fue muy claro y contundente. Me causaron mucho dolor, vergüenza y problemas económicos. Pero ya en el año 1995 todo cambió. The Beatles lanzaron su esperada antología con material inédito, documentales y viejas grabaciones de los primeros años. Entre ellas, varias que se realizaron con Pete Best en la batería. Sucedió que por primera vez en 30 años, Pete podía cobrar regalías por su trabajo. Se estima que por este disco percibió entre 1 y 4 millones de dólares. Ese dinero le permitió cerrar viejas heridas. Formó una nueva banda, volvió a tocar en vivo y esta vez fue ovacionado. Bien amigos, aquí finaliza esta historia de Pete Best, el Beatle olvidado. El hombre que estuvo a un paso de la gloria y cayó en el olvido. El que perdió la oportunidad de su vida, pero luego encontró la forma de sanar. Y como él mismo dijo una vez, mira, hoy escuchas el nombre Beatles y es pura euforia. Es un legado increíble y para mí es un orgullo haber sido una pequeña parte de eso. Si te gustó esta historia y te gustaría conocer más relatos increíbles del rock, suscríbete al canal y no olvides dejar tus comentarios sobre qué te gustó y qué no te gustó de este video. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo video.